Vamos a iniciar la presentación del libro que corresponde, de acuerdo a la programación entregada por esta universidad. Pero antes yo quisiera agradecer la invitación. Yo soy profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y hemos accedido gustosamente a esta invitación que nos hiciera llegar el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y particularmente su coordinador, el doctor Nayar López, que inaugura este día. Entiendo que es la primera feria del libro que trata específicamente la producción latino-caribeña en México. Entiendo también que hay varias universidades y casas editoriales invitadas a participar de este primer evento. Y aunque estemos en familia, bueno, no deja de tener su alcurnia, su prestigio, este evento académico, en un auditorio también de mucha importancia histórica y política para este país, Ricardo Flores Magón, y en la máxima casa de estudio. De manera que, más allá de cualquier expresión protocolar, al profesor Nayar López, quiero expresar el agradecimiento de nuestra universidad y particularmente el nuestro, por tener la posibilidad de esta interlocución de un material. Vi que el material está circulando tanto por parte de la librería de nuestra universidad como también por parte de la UNAM, y ese es el pretexto que nos reúne esta mañana. También quiero agradecer al profesor John Saxe Fernández, que no requiere presentación, un apreciado colega, un queridísimo amigo, cercanísimo a los temas latinoamericanos y caribeños, y por lo tanto siempre partícipe de esta agenda cargada de preguntas, de interrogantes, y que ciertamente es un dolor de cabeza para quienes queremos entender cómo está América Latina y cuáles son sus desafíos en este hemisferio y particularmente con relación a la política norteamericana. Sin más, yo ofrecería la palabra al profesor Nayar López para iniciar esta mesa. Pero también tengo que agradecer a los compañeros y a los colegas que nos acompañan hoy, algunos alumnos del posgrado de Ciencias Sociales de la Iberoamericana. Veo también que las cámaras de Casalán estarán inmortalizando este momento importante. Aun cuando estemos como estamos aquí, sabemos perfectamente que remamos contra la corriente, y remar contra la corriente significa colocarnos del otro lado de los medios hegemónicos. Por eso valoro la presencia de Casalán, la jornada que nos acompaña hoy, porque esto dará seguramente un eco y una repercusión para otros medios que sí hacen falta para poder desarrollar este pensamiento nuestro, este pensamiento, de manera que nuestro agradecimiento también para ustedes por este trabajo en los medios, que es fundamental teniendo en cuenta como para la actividad esta a la que estamos convocados por la UNAM. Agradezco también la fraternal compañía de María Urbaneja, embajadora de Venezuela, y del embajador del Ecuador, Leonardo Arizaga, que también nos acompaña para esta reflexión, para esta presentación. Muchísimas gracias, y doy la palabra al doctor Nayar López Castellano para iniciar lo que nos convoca esta mañana. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación regreso las gracias para participar en la presentación de este libro que coordinas. En este marco, efectivamente, de la primera Feria del Libro Latinoamericano y Caribeño, que esperemos que sea la primera de una buena secuencia de duración que esta feria persigue, con el objetivo de impulsar el debate y la reflexión sobre América Latina y mostrar pues las últimas investigaciones, lo más reciente, digamos, del pensamiento latinoamericanista que se genera tanto en la UNAM como en otras universidades como la Ibero, como el Instituto Mora, etc. Y en particular, bueno, la obra que nos reúne en esta presentación, América Latina, Nuevas Relaciones Hemisféricas e Integración, que coordina Darío Salinas, creo que sin duda es un material muy interesante, muy importante, que además llega en un momento, digamos, en el momento preciso, ¿no? Es decir, lo que está viviendo la región en esta etapa requiere de herramientas para profundizar el análisis, para analizar sin duda
los grandes cambios que está viviendo la región y entender, digamos, la geopolítica de lo que América Latina significa y implica para el día de hoy en el mundo. Esta obra colectiva que coordina Darío Salinas ofrece un panorama muy enriquecedor en torno a un contexto internacional intenso por el que atraviesa la región, en el que el análisis sobre las relaciones hegemónicas de Estados Unidos, los nuevos polos de poder económico y político, como en el caso de China, Rusia y otros espacios regionales, los mecanismos de integración, entre otros elementos, reconfiguran estas nuevas condiciones que América Latina está viviendo frente al mundo y que además se han intensificado en los últimos 15 años, ¿no? Esta obra contempla tres grandes apartados. El primero, en el que encontramos el análisis sobre la disputa hegemónica entre Estados Unidos y América Latina, de cómo se reconfiguran estas relaciones que históricamente han marcado a la región bajo el intervencionismo estadounidense y que en cualquier momento de la historia podemos encontrar un ejemplo de ello, ¿no? Invasiones, intervenciones, injerencias. En la época más reciente, bueno, la presencia más incisiva, digamos, en los procesos electorales de los países latinoamericanos, la subversión que se impulsa desde las embajadas estadounidenses en diferentes países, ¿no? Para tratar de desarticular el proceso de integración. Sin duda se analizan en estas condiciones de intervencionismo desde el norte, los mecanismos económicos se construyen para dividir la dinámica internacional latinoamericana, que había arrancado el siglo con importantes mecanismos como la CELAC, como la UNASUR, ¿no? Y sobre todo destaca el caso de la Alianza del Pacífico. También encontramos el estudio que aborda el papel de Estados Unidos y sus diferentes mecanismos de intervención, destacando el miedo y la cultura de guerra en la lógica de una llamada, como la llama la autora María José Rodríguez Rejas, norteamericanización de la seguridad, que tiene que ver sobre todo con esta cuestión de cómo esparcir y volver parte de la estructura, digamos, el mecanismo del terrorismo de Estado, ¿no? Que tiene que ver con, sobre todo se refleja en buena parte lo que está viviendo Centroamérica, en ese caso en particular. También se alcanza el elemento ecológico que destaca a nuestra región, ¿no? Codiciada sobre todo por sus recursos naturales y los energéticos, básicamente. Uno de los principales planteamientos que se hacen hacia el futuro es que, por ejemplo, ya las guerras no van a dejar de ser en algún momento por el petróleo, van a ser por el agua, ¿no? Y el agua es un elemento que en América Latina está presente, el agua dulce, ¿no? Que va a ser un elemento codiciado, sin duda. Por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, donde hay una grandes reservas de agua dulce, no se diga en la Amazonia, ¿no? En esta primera sección también encontramos abordado el caso del Plan Colombia, que es una herramienta que se genera en la última década del siglo XX, pero que tiene una gran vigencia en los últimos años, que es una herramienta, un mecanismo sobre todo de intervencionismo estadounidense, pero que en estos momentos que vive, los momentos actuales que vive Colombia, en medio de un proceso de paz que sufrió, bueno, un golpe importante con el resultado del plebiscito, pero que está ahí, presente, que sigue en la disposición de las partes de alcanzar. Este artículo también nos ofrece herramientas para el análisis y para la reflexión. La segunda parte del libro ubica la dimensión, digamos, del impacto de Rusia y China en la región latinoamericana, destacando el nivel de inversión que han hecho estos dos países en la región, que sin duda impacta en la reconfiguración también de las coordenadas de la geopolítica y de la geoeconomía a nivel mundial, porque sin duda la consolidación de China como una de las principales potencias a nivel mundial, pues tiene a América Latina como uno de sus principales destinos, digamos, de inversión, ¿no? También de abastecimiento de materia prima, que es importante obviamente reflexionar. Igual que en el caso de Centroamérica, como una región estratégica que siempre ha sido considerada por Estados Unidos como control geopolítico. Tenemos ahí el caso de estos dos elementos que están en el juego. Por un lado, bueno,
esta posibilidad de construcción del canal de Nicaragua, que replantearía obviamente el papel que juega Centroamérica en el contexto internacional y la disputa de las rutas comerciales que existe con China, ¿no? Y por otro lado también, bueno, Centroamérica juega un papel importante en el trasiego de la droga, porque pasa el 80% de la droga que va hacia Estados Unidos, que se consume en Estados Unidos, pasa por Centroamérica. El asunto de la migración también es importante, por eso Centroamérica creo que es un acierto de este libro haberlo contemplado como una subregión, ¿no? Por el papel que juega. Estos tres capítulos abordan con profundidad la explicación de estas nuevas relaciones y el quiebre del control de la región. Yo creo que sí es importante tener como referencia que esta obra nos permite entender que estas nuevas relaciones hemisféricas en realidad también son un quiebre de las relaciones internacionales y el papel de América Latina a nivel mundial. Y cuando me refiero a quiebre, hablo sobre todo sobre el papel que Estados Unidos juega en la región, ¿no? Sin duda, bueno, va a ser importante el resultado de lo que suceda mañana con las elecciones presidenciales en Estados Unidos para América Latina y para estas mismas dinámicas de relaciones que se están estudiando, que se presentan aquí en esta obra. Porque no solamente es el quiebre de la región, sino también es una prueba, digamos, un desafío para este proceso conocido como relaciones sur-sur, que se han venido construyendo en estos últimos años, destacando ahí el caso particular de BRICS, ¿no? Como operador sustancial que replantea esta dinámica global, ¿no? De nuevos polos de región, o en otras palabras, retomando lo que decía el comandante Chávez, la multipolaridad, ¿no? Creo que con este libro entendemos de una forma muy profunda y además con datos importantes. En varios de los artículos se presentan datos recientes, digamos, del comportamiento económico, que nos permiten entender en esta lógica la importancia de lo que son las relaciones sur-sur, ¿no? En la última sección en el último apartado de esta obra colectiva, se presenta el análisis pormenorizado de los diferentes mecanismos de integración que se han desarrollado en los últimos 15 años en América Latina y el Caribe, con los cuales sin duda el rostro de la región ha cambiado sustancialmente, porque se ha buscado construir coordenadas económicas y comerciales que puedan impactar en un recambio del lugar de esta región en el mundo. Esto creo que es muy importante y de alguna manera entendí el espacio que se le otorga en la obra, ¿no? Entender bien cuál es el alcance de esos mecanismos de integración, porque de repente se descuida en cierta forma el estudio, la atención, ¿no? Y la importancia que tienen los mecanismos de integración que se han generado en América Latina en estos años, porque el primer punto nunca se habían dado. O sea, no habían existido mecanismos de esta naturaleza. La integración que podríamos revisar en el nivel de la historia en el siglo XX pues se refería sobre todo a someterse a Estados Unidos, ¿no? Someterse, por ejemplo, en el contexto de la OEA y de otros mecanismos, pero lo alcanzado por la región en estos años sin duda trasciende y este tipo de estudios son importantes para poder darse cuenta de la dimensión de lo que esto significa. A partir de las condiciones que marca la crisis económica del 2008, sin duda es un hecho que estos mecanismos adquieren una mayor relevancia en el contexto mundial. Los textos que se presentan en este apartado, en el libro, ofrecen una visión empírica muy profunda, con datos económicos regionales por país, ¿no? Donde podemos darnos cuenta de cuál es el impacto de estas relaciones, no solamente de la integración como tal de América Latina, sino de lo que también significa estos nuevos actores como China, Rusia, Irán, la propia India, ¿no? en las relaciones económicas con América Latina. Y estos capítulos en este apartado nos ofrecen también una valoración amplia en torno a los impactos de los acuerdos de integración, tanto los de libre comercio, como destaca el caso de la Alianza del Pacífico, el TPP, por ejemplo, ¿no? Como los que tienen relación con la integración visto desde una lógica emancipatoria, desde una lógica del buscar disminuir las asimetrías que existen entre los países, como es el caso particular del ALBA,
de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, que es yo diría, sin temor a equivocarme, que es el acuerdo de integración más avanzado de la época, ¿no?, que ha existido, con el objetivo de impulsar el desarrollo social, con el objetivo de disminuir las asimetrías entre los países y con la lógica de una integración, que lo planteaban el otro día en una discusión. Es un tratado que busca relanzar, digamos, la posibilidad de relaciones de carácter socialista entre los países, ¿no? Es decir, no es un acuerdo, el ALBA, que busca privilegiar el capital en la lógica de la ganancia, ¿no?, sino en una lógica de desarrollo social, del desarrollo de mecanismos que complementen a las economías de los países integrados, que ya son a los 11, si no me equivoco, los países que pertenecen al ALBA, destacando la parte continental, bueno, obviamente Venezuela, Bolivia, Ecuador, el caso de Nicaragua, y países, Cuba, y otros países del Caribe. En ese sentido, bueno, la obra de Darío Salinas sin duda representa una gran aportación para entender estas dinámicas actuales de la región latinoamericana y caribeña en el mundo. Y retomo e insisto en este aspecto: América Latina sin duda es la región que más ha aportado en la construcción de alternativas en la época reciente. No solamente son estos mecanismos de integración, son las propuestas que se han generado en la región con las experiencias que se viven en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y en otros países, ¿no? El contexto internacional coloca a nuestra región en este sentido en un papel central dentro de las dinámicas globales. Podemos decir que es un espacio fundamental en la conformación de mecanismos variados de integración. Es una región de avanzada en esta tendencia a nivel mundial, ¿no? Si contrastamos con otras regiones del mundo, pues no encontramos fácilmente mecanismos de integración y de convivencia política, como por ejemplo es la CELAC, ¿no? En este sentido, ALBA, CELAC, UNASUR, Mercosur, Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur, Telesur, ¿no?, son mecanismos que se han ido construidos en los últimos años y que, independientemente de toda la ofensiva conservadora que existe en la región, resulta de prioridad defenderlos, ¿no?, reconfigurar las partes que sean necesarias, corregir errores, por ejemplo en el caso del Banco del Sur, que no ha logrado desplegar bien sus impulsos y su objetivo, que es sustancial, digamos, en modificar la política financiera entre las naciones, ¿no? El caso de Petrocaribe, que es un programa que hace unas semanas la embajadora comentaba aquí en esta sala, exponía las particularidades de Petrocaribe, y que eso es una dinámica de intercambio comercial económico que busca el bienestar de los pueblos, ¿no? No que busca lucrar con las materias primas. Y sin duda, también con el texto se hace el análisis de lo que significa la Alianza del Pacífico, otros tratados de libre comercio, el TPP, que convierten, digamos, a la región en toda esta variedad de tratados como un laboratorio, digamos, de integración económica, comercial, política y cultural a nivel mundial. Es sintomático, digamos, que a pesar de que se insista en mantener el modelo neoliberal en la región a través de estos mecanismos, con todos los desastrosos resultados sociales que se han generado en nuestros países, sin duda la alternativa que se ha ido construyendo y que atraviesa por momentos difíciles, eso no se puede dejar de señalar. Creo que es importante profundizar la reflexión en este camino. Y me parece que la obra sin duda constituye, creo que ahí está la relevancia de la obra, es decir, en acompañar la reflexión sobre lo que está viviendo la región en estos momentos y ofrecer herramientas y mecanismos de análisis muy importantes que están aquí presentados en este libro, de una lectura accesible sin duda, de una calidad editorial también, ¿no?, que se nota en el libro, ¿no?, que está trabajado. Y creo que sin más palabras, creo que este libro puede representar una posibilidad para acercarse a lo que vive la región y entender cuáles son estas nuevas dinámicas internacionales, ¿no?
y sobre todo la importancia de la integración. Es la clave del libro, creo que está ahí. Pues bueno, no me extendería más. Yo felicito a Darío Salinas por este esfuerzo colectivo, que además entiendo que es parte de un proceso de discusión que lleva varios años, que está en marcha en diferentes dinámicas multidisciplinarias, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con la Universidad Iberoamericana, y que creo que aporta mucho al debate, y esperaremos pues nuevas interpretaciones también, porque a pesar de que estos proyectos están presentes, hay cosas que se van replanteando, ¿no? Es en el sentido, digamos, de un contraste editorial con la realidad internacional. El mundo va cambiando de manera más acelerada cada vez, y sin duda los estudios tienen que estar atinando, digamos, en algunos elementos que pueden inclusive variar en un corto plazo, ¿no? Cuando nos encontramos sobre todo con las sorpresas de los golpes de Estado en América Latina, como sucedió con el caso de Honduras, Paraguay y Brasil. Por eso es importante que tengamos estos espacios de discusión académica como el que Darío ha ido construyendo en todos estos años, y que sin duda este es uno de los reflejos de esta labor tan importante, ¿no? Felicidades y gracias por eso. Gracias, profesor López Castellano. John Sánchez Fernández, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, señora embajadora, señor embajador, estudiantes, colegas, el punto de partida de este volumen es la convergencia de los autores desde diversas perspectivas y puntos de enfoque en una preocupación común, dice Darío Salinas. Dicen, por entender el carácter de los procesos políticos actuales en América Latina y el Caribe, sus principales tendencias regionales, a la luz de la dinámica hemisférica que le circunda, así como las nuevas manifestaciones que surgen en relación con la política estadounidense en un contexto de crisis global. Bueno, es una propuesta de gran calado. Y lo que tenemos es que efectivamente los investigadores van ofreciendo miradas específicas. Él nos explica cómo se llega a eso en una suerte de redes académicas con preocupaciones afines, y un eslabón que puntualiza el coordinador es el seminario permanente sobre gobernabilidad y procesos políticos en América Latina. Es muy amplia la gama de escenarios sobre los límites y al mismo tiempo los espacios que se abren al progresismo latinoamericano ante la ofensiva de la restauración conservadora en curso. El escenario varía cualitativamente de país a país, por lo que en esta primera aproximación me centraré en algunos de ellos, evaluando dispositivos histórico-conceptuales que de inmediato se relacionan con las modificaciones drásticas que se registran en los países de la región, pero con atención especial a la geoeconomía y la geopolítica del capitalismo en crisis, que se va observando por ahora en el Brasil de Temer, en la Argentina de Macri, sin dejar de mencionar la amplia y abierta ofensiva desestabilizadora contra el bolivarianismo venezolano por parte de fuerzas oligárquico-imperiales, la operación Freedom Venezuela II, con la gran reserva petrolera venezolana en la mira. Todo ello por el fuerte impacto en la dirección cambiante que se observa a nivel regional
dado el peso demográfico y económico territorial, no menos que estratégico y geopolítico, geoeconómico de Brasil, Argentina y Venezuela, entre las naciones de la región. En el caso del gobierno de Maduro, en relación a naciones caribeñas y sus abastos petrolíferos. La crisis de sobreacumulación del capitalismo monopólico, su financiarización, su creciente militarización, su estancamiento secular y la multipolarización del aparato productivo mundial, hay proliferación de empresas, de bancos, de todo, en un contexto de multilateralización presente en el ascenso y acentuación desde los años 70, parte integral de la crisis de sobreacumulación desde entonces. Y ese es el contexto para el análisis de la geoeconomía y geopolítica que impacta la integración y las relaciones entre las naciones latinoamericanas y el mundo, incluidos desde luego Estados Unidos. Como ocurre con el Brexit, estos son procesos cuya etiología se vincula a la crisis hegemónica de Estados Unidos, resultado de el unilateralismo militar, con operaciones abiertas y operaciones clandestinas, el ascenso de China, el reposicionamiento estratégico militar de la Rusia post-Yeltsin, es un tema analizado por Ana Teresa Gutiérrez del CID, bajo un cuadro teórico cercano al globalismo de Octavio Villani, y a la acumulación de fuerzas sociales con particular énfasis en Brasil y Argentina. La América Latina no ocurre en un vacío global. En un vacío global no se dan estos procesos, se dan en un contexto de guerra global de clase, desplegada bajo la rúbrica de neoliberalismo. Es una ofensiva corporativa desatada en la actualidad por Estados Unidos desde el TELECAN, el Transpacífico, el Transatlántico, para afrontar una crisis estructural que se acentúa desde mediados de los años 60 y 70 del siglo XX, acompañada de guerras de agresión en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Laos. Aproximadamente 6 naciones en estos momentos son bombardeadas. En septiembre hubo bombardeo a lo largo de 6.400 kilómetros del Oriente Medio y de África del Norte. Los fabricantes de bombas en Estados Unidos no se daban abasto. Y todo esto ocurría en medio del más absoluto silencio de los medios de comunicación en los Estados Unidos, un apagón informativo sobre una guerra mundial en curso que incluye un acontecimiento nuclear potencial, grave, cada vez en un orden de magnitud más preocupante. Apagón informativo cuando se dan los debates presidenciales, nada menos que sobre el problema de guerra general, totalmente ausente. Y en América Latina no podemos dar el lujo de hacer una ausencia de ese hecho que viene presentándose de manera cada vez más aguda a lo largo de todos estos años, desde los 70, cuando se presenta la crisis de acumulación y el capital recurre a una brutal ofensiva de clase. A eso lo llamamos neoliberalismo. Pero no es ni neo ni liberalismo. La palabra no sirve para calificar qué es el contenido. Es decir,
conceptualmente tenemos que ser estrictos, porque metidas de pata conceptual llevan a decisiones políticas equivocadas y que está en juego la vida de millones de personas. Y yo creo que Noam Chomsky acierta cuando él dice que tiene de nuevo esta fase, esta ofensiva, neo. ¿Por qué neo? Si es reminiscente de las peores prácticas del capitalismo victoriano, y en nuestro caso del capitalismo porfiriano. ¿Y por qué liberalismo, si el liberalismo fue una doctrina que se enfrentó siempre a las autocracias? Entonces no es ni neo ni liberalismo. ¿Qué es entonces? Es ofensiva de clase. Ahora, lo interesante es que esta ofensiva de clase se desata y se desarrolla desde los instrumentos del alto capital disponibles. ¿Cuáles son esos instrumentos? Los elaborados en Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y luego vino el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos son instrumentos de Estado y de clase. Uno no puede afirmar que son instituciones financieras internacionales simplemente. Esa es una verdad media y riesgosa. Y Rusia lo sabe. Yo recuerdo vívidamente una visita que hice al Instituto de Estudios de América Latina en Moscú en 1984, en las etapas finales de la Unión Soviética, cosa que no sabíamos desde luego entonces, y me pusieron a interlocutar con el director del Instituto de Estudios de la Economía Global. Y yo trataba de explicarle que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, son instrumentos públicos estadounidenses, con sistemas de votación que le permite al Departamento del Tesoro decir qué programas van y qué programas no van. Pero en nuestra región seguimos llamándoles instituciones financieras internacionales, que no dejan de ser, pero son instrumentos del Estado estadounidense, que operan como entes subrogados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De aquí que sea de gran valor el capítulo que ofrece Ana Gutiérrez del CID sobre la situación en Rusia, porque nos hace una descripción de cómo fue que operó el fondo y el banco en el desmantelamiento de Rusia. Ya no de la Unión Soviética, no, de Rusia, que decía ya es demasiado grande, decía Brzezinski, para dejarla intacta como país. A eso hay que partirlo en pedazos. A Estados Unidos siempre le molestaron otras soberanías que no fueran la suya. Y soberanías regionales sobre grandes territorios donde hay recursos naturales, pues no. Y ahí hubo un intento de casi extinción de esa nación. El artículo es de enorme valor porque ofrece la esencia de los impactos sobre la población. Yo vengo de una familia judeo-rusa y esto siempre me ha afectado mucho por el sufrimiento de la población. Fue una verdadera catástrofe sanitaria y a todo nivel.
un desmantelamiento brutal. Y yo recuerdo que yo hablaba en el 84 con el señor y le decía eso, que son instrumentos del Estado estadounidense, que no era el camino. Ah, no, ya estaban apuntados, apuntadazos estaban. Una situación que vino a aclarar posteriormente Joseph Stiglitz, cuando Joseph Stiglitz nos hace la revelación como ex primer economista del Banco Mundial, se sale del Banco Mundial y nos cuenta que todos los programas de préstamos traen condiciones legales jugosas que se colocan en la banca suiza. Y él dice, estos programas de ajuste estructural deberían de llamarse programas de sobornización, porque lo que hacen es hacer fluido el proceso de toma de decisiones para que estas naciones les abran las puertas a la inversión extranjera directa, a las Exxon y a las Walmarts de este mundo, para que hagan negocio con depósito en cuenta suiza. Entonces, cuando estamos hablando de la gobernanza hemisférica, tenemos que incluir este enorme peso de estas instituciones en nuestras naciones. Son formas de gobernanza de corte colonial. Creo yo que la puntualización sobre el asunto de la palabra neoliberal, que debe ser sustituida por la palabra ofensiva o guerra de clases, tiene que ser estudiada en detalle. ¿En qué consiste la ofensiva de clase? Ah, la ofensiva de clase está contenida en las condiciones atadas a todas las líneas de crédito. Por eso en los procesos de integración de América Latina, el establecimiento de sistemas de financiamiento para la inversión son fundamentales. ¿Por qué? Ah, bueno, vamos a ver. Aquí nos ofrece el trabajo de... Es un trabajo bastante... es un trabajo de excelencia. El miedo y la cultura de guerra de María José Rodríguez Rejas. Un monumental aporte al pensamiento político y a la praxis política. ¿Por qué? Porque muestra un alto nivel de rigor y cuidado conceptual. Ella aquí, en algún momento, nos da una versión un poco general de qué es eso del neoliberalismo. Yo, haciendo la lectura, me acordé de que mi colega Ortiz Weigelmar del Instituto de Investigaciones Económicas, Arturo, había hecho un libro sobre la política económica de México del 82 al 95 y recordaba que él detalló aspectos cruciales de esa condicionalidad o de ese recetario atado a todos los empréstitos. Así que la tentación es grande de que yo les recupere o les informe sobre
cómo son, qué son esas condiciones. A. Reducción del gasto público. B. Eliminación del déficit presupuestal liquidando todo tipo de subsidios, alimentos, producción agropecuaria, educación y transporte. C. Reducción del tamaño del Estado, despido masivo de burócratas, privatización de empresas paraestatales. D. Desregulación a favor de empresarios, banqueros, industriales y comerciantes. Limitación de todo tipo de controles a los empresarios. Eliminación de los controles de precios, pero sí control de los salarios. Que no se limiten las ganancias, que no se grave al capital. Y eso sí, los salarios se fijen en función de las leyes de la oferta y la demanda. Apertura total, indiscriminada, inversión extranjera y los mercados del exterior. F. Una política cambiaria altamente flexible que permita la entrada y salida libre de los capitales nacionales y extranjeros sin intervención del Estado. Y G. Libre oportunidad de especular en bolsas de valores globalizadas. Fin de la cita. ¿Qué es eso? ¿Neoliberalismo? No. Eso es ofensiva de clase, guerra de clase, específicamente. Y van sobre los bienes comunes y van sobre los patrimonios de las grandes empresas públicas. Bueno, este es el recetario. Creo yo que en el miedo y la cultura de guerra, impactos de la norteamericanización de la seguridad en América Latina se nos ofrece o se refiere a este fenómeno específicamente. Y desde luego, el resultado acumulativo de este tipo de política económica lo lleva prácticamente a generar lo que podríamos llamar el principal problema de seguridad nacional y de seguridad pública. ¿Dónde está el problema de seguridad pública? En ese tipo de política económica que mina desde su base la paz social y acicatea los precipitantes de guerra civil. En ese capítulo esto va quedando claro. Lo hace de manera comparativa. Compara el Plan México, que es la iniciativa Mérida, con el Plan Colombia. Estos son diseños hemisféricos de intervención y ocupación, con la mira en los territorios ricos en recursos naturales estratégicos, combustibles fósiles, minerales y recursos naturales renovables, notablemente agua, pero también biomasa. Cabe mencionar que desde el principio hasta el final la autora prefiere usar, en lugar del término neoliberalismo, él habla de una fase neoconservadora, que me parece que se aproxima mucho más a la situación que acabo de describir. Bueno, la riqueza del trabajo es amplia. Hay un estudio que aborda en lo cuantitativo el asunto de los recursos naturales estratégicos, lo que he calificado de dependencia estratégica de los países capitalistas centrales, que se puede obtener revisando el diccionario de terminología
de la ciencia social del doctor Pablo González Casanova. Desde luego que el trabajo que se nos ofrece en el capítulo anterior al de Giancarlo Delgado es el marco de referencia de seguridad requerido para ver y valorar los datos que nos ofrece sobre el acervo de recursos naturales, en el caso de América Latina, por la enorme riqueza que tiene, pero son finitos. No podemos dejar de tomar eso en cuenta y en gran medida se están sobreexplotando. Ahora, creo yo que la palabra seguritización no me ayuda ni es suficiente. Creo que es necesario mayor elaboración de los cambios que representa dentro de las naciones latinoamericanas y entre las naciones latinoamericanas los límites planetarios a la acumulación capitalista. Y ese es un aborde que necesitamos elaborar de cara al futuro, porque el planeta se está calentando. Hay calentamiento global. Ahí está el calentamiento global y es antropogénico. Y está íntimamente vinculado con la forma en que se da la acumulación capitalista. Y es un tema que habrá que abordar en América Latina con gran importancia. Tanto ese tema como el tema de la guerra, de las dos grandes amenazas existenciales que enfrenta la humanidad en este momento. Amenazas existenciales íntimamente involucradas a la crisis hegemónica estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los Estados Unidos, el sistema político electoral de Estados Unidos, no parece tener la capacidad para enfrentar estas dos grandes amenazas. Ni la amenaza de guerra general, que es latente y que es un riesgo creciente, ni la amenaza de un colapso climático antropogénico que está en curso y que no se puede olvidar. Nos guste o no nos guste, está ahí. Y ya no se puede hacer ciencia social seria si uno no va a las revistas especializadas en geología, en ciencias de la atmósfera, en ciencia climática, etc. Esto no quiere decir que los científicos de las ciencias naturales no tengan que aprender de las ciencias sociales. Bastante. Tienen concepciones Disneylandia sobre instituciones financieras internacionales. Ellos tienen que estudiar a la ciencia social y a la ciencia social con capacidad explicativa. Es decir, capaz de ofrecer alternativas y guía a la praxis política, porque es antropogénico el fenómeno. Y la guerra nuclear, eso desde luego. El proceso de gatillaje no es un señor que llega y aprieta un botón o una señora que llega y aprieta otro botón. Posiblemente sea una señora que dice, voy a hacer una área de free fly zone en Siria, sin informarle al público todo lo que está detrás de esas palabras. O un señor que llega y dice que el calentamiento global es un invento chino
y que no hay tal cosa, un negacionista que puede llegar a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, he ahí en esa incapacidad de liderar en materia de peligro nuclear y en materia de cambio climático, dos muestras más de la crisis hegemónica de Estados Unidos. Eso no quiere decir que pierda áreas de dominación, eso quiere decir que pierde liderazgo intelectual, liderazgo moral, que es el otro elemento esencial en Gramsci, por ejemplo, para hablar de hegemonía. Está el elemento de la coerción, el elemento policial militar y el elemento del discurso, el elemento del consenso, el elemento del liderato en ciencia, etc. Entonces, la crisis es una crisis gravísima, solo por tener estos dos personajes que no ofrecen ninguna salida no catastrófica a los grandes retos que se enfrentan. En ese sentido, creo yo que hay una serie de contribuciones en este libro porque nos ofrece trabajos, por ejemplo, sobre la situación China, América Latina, Rusia, América Latina y Estados Unidos, América Latina. Y consecuentemente sobre una serie de problemas serios que tenemos adelante y la crítica a los trabajos que necesita hacerse. La crítica a los trabajos es esencial para llegar a otro paso sobre el marco de referencia global en que se está dando esta relación entre los Estados Unidos y América Latina, entre los Estados Unidos y el mundo. Hay unos autores aquí que hablan de una zona de influencia natural de Estados Unidos y definen a América Latina como zona de influencia natural. Bueno, entonces Europa del Este es de la zona de influencia natural de Rusia y toda la América del Este pues fue arrasada por la ampliación de la OTAN. Pues es un término que no ayuda a nadie a ver las cosas, como tampoco el término de mundo monopolar o unipolar. Porque si yo pudiera encontrar algún momento de unipolaridad, monopolaridad en el contexto global, tendría que irme al periodo inmediatamente después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, es decir, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se hace este lanzamiento cuando ya Japón estaba vencido y los generales estadounidenses, el Estado Mayor estadounidense, incluyendo a a Douglas MacArthur y a Eisenhower, entre otros, estaban totalmente en contra del uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero el liderato político, pero el alto capital quería mostrar al mundo que los Estados Unidos tenía el monopolio de esta bomba atómica y que la usaba con la población humana. Es decir, el inicio de una era de terrorismo de Estado. Y terrorismo de Estado, lo que hemos estado viviendo a lo largo de todo este periodo, va creciendo. Hay un crescendo en el terrorismo de Estado, sobre todo ya cuando llega al 11 de septiembre para acá, y se desata una forma de criminalidad de Estado absolutamente riesgosa, una nazificación de la política exterior
de Estados Unidos. En ese sentido, creo yo necesario hacer una revisión, porque la unilateralidad militar de Estados Unidos no se da en contexto de monopolaridad del sistema global de la ecuación mundial de poder, sino de creciente multilateralización de las relaciones internacionales de poder, pero también en el aparato productivo. No hay monopolaridad en materia automovilística, aeronáutica, espacial, de alta tecnología, bancaria, no. Más aún, se colapsa la Unión Soviética y todo el mundo sale corriendo y dice ya una unipolaridad. No es así. Rusia nunca dejó de tener la capacidad de respuesta aniquilatoria ante un primer ataque estadounidense, cosa que no existía en 1945. Había un monopolio. En el 45, 46, 47, 48, hasta la Revolución China. En el 49, cuando no se puede, y ahí en adelante, con la guerra de Corea, tomar la península de Corea completamente, ya se va manifestando lo que Gabriel y Joyce Kolko llaman los límites del poder estadounidense. Entonces es absolutamente necesario y preciso, porque de otra manera podemos tener una guerra internacional también. Si yo asumo monopolaridad donde no la hay, porque hay gente que tiene la capacidad de respuesta aniquilatoria, y porque el aparato productivo mundial no es monopolar, no calza con el concepto de monopolaridad. Entonces yo preferiría la palabra creciente multilateralización, si no es que creciente también surgimiento de áreas, polos de poder, pero la regionalización es una manifestación importante. Otra palabra que no ayuda mucho es la palabra de globalización. Se presta a todo lo que he criticado de Octavio Ollani, a una suerte de globalismo pop. Afortunadamente, la autora que trató el caso de Rusia hizo profesión de fe de globalismo pop, pero luego nos ofreció un cuadro de situación de Rusia basado en los datos exactos, que iba mostrando todo lo contrario, que iba mostrando que el problema central no lo iba a ayudar a aclarar el concepto de globalización, sino el marco de referencia de poder en que se da la globalización. Y a esa palabra hay que hacer referencia con la teoría que la atiende. Y lo recuerdo porque tuve profesor a Juan Bush en Costa Rica. Y fue la primera lectura a los 18 años con él sobre la palabra imperialismo y sobre el fenómeno imperialista. La imperialización de México, que no la globalización, es uno de los procesos centrales que están narrados en algunos de estos capítulos. Bueno, la riqueza del trabajo es grande, ahí está el volumen, su valor está en que concita la atención a los temas. Yo lo recomiendo ampliamente y yo felicito al coordinador de este trabajo y esperaría otro trabajo, otro volumen montado sobre la crítica a todos los excelentes trabajos que hay contenidos en ese volumen.
generosa presentación que mis colegas han hecho con motivo de la presentación, con motivo de la puesta a la opinión pública, académica y política de nuestro trabajo. Pero quiero expresar mi generosidad porque ambos colegas se han dado la tarea, y me consta por el tenor de sus comentarios, de revisar cuidadosamente y con un profundo sentido crítico lo que contiene este trabajo nuestro, prologado por Luis Mayra. De manera que agradezco el trabajo de ustedes. Creo que en ambos casos tenemos una reseña ya anticipada del libro, lo cual me estimula, porque lo peor que puede ocurrirnos desde la academia es que no seamos leídos. Y lo digo sin ninguna petulancia, pero creo que el trabajo nuestro es exactamente eso, entrar en interacción con el mundo que nos toca vivir, con los grandes desafíos de este tiempo. Y si nuestro trabajo coloca justamente el dedo en la agenda que hoy día compromete el destino de América Latina y el Caribe, yo creo que estamos cerca del propósito central que ha guiado este trabajo. De manera que muchas gracias, Nayar, muchas gracias, profesor Saxe Fernández, y a ustedes por haberse dado este tiempo para compartir con nosotros la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias. Geopolítico. Tenemos ahí el caso de estos dos elementos que están en el juego. Por un lado, bueno, esta posibilidad de construcción del canal de Nicaragua, que replantearía obviamente el papel que juega Centroamérica en el contexto internacional, y la disputa de las rutas comerciales que existe con China, ¿no? Y por otro lado también, bueno, Centroamérica juega un papel importante en el trasiego de la droga. Por ahí pasa el 80% de la droga que va hacia Estados Unidos, que se consume en Estados Unidos, pasa por Centroamérica. El asunto de la migración también es importante, por eso Centroamérica creo que es un acierto de este libro haberlo contemplado como una subregión, ¿no? Por el papel que juega. Estos tres capítulos abordan con profundidad la explicación de estas nuevas relaciones y el quiebre del control de la región. Yo creo que sí es importante tener como referencia que esta obra nos permite entender que estas nuevas relaciones hemisféricas en realidad también son un quiebre de las relaciones internacionales y el papel de América Latina a nivel mundial. Y cuando me refiero a quiebre, hablo sobre todo sobre el papel que Estados Unidos juega en la región, ¿no? Sin duda, bueno, va a ser importante el resultado de lo que suceda mañana con las elecciones presidenciales en Estados Unidos para América Latina y para estas mismas dinámicas de relaciones que se están estudiando, que se presentan aquí en esta obra. Porque no solamente es el quiebre de la región, sino también es una prueba, digamos, un desafío para este proceso conocido como relaciones sur-sur, que se han venido construyendo en estos últimos años, destacando ahí el caso particular de BRICS, ¿no? Como operador sustancial que replantea esta dinámica global, ¿no? De nuevos polos de región, o en otras palabras, retomando lo que decía el comandante Chávez, la multipolaridad, ¿no? Creo que con este libro entendemos de una forma muy profunda y además con datos importantes. En varios de los artículos se presentan datos recientes, digamos, del comportamiento económico, que nos permiten entender en esta lógica la importancia de lo que son las relaciones para analizar sin duda los grandes cambios que está viviendo la región y entender, digamos, la geopolítica de lo que América Latina significa y implica para el día de hoy en el mundo. Esta obra colectiva que coordina Darío Salinas ofrece un panorama muy enriquecedor en torno a un contexto internacional intenso por el que atraviesa la región, en el que el análisis sobre las relaciones hegemónicas de Estados Unidos, los nuevos polos de poder económico y político, como en el caso de China, Rusia y otros espacios regionales, los mecanismos de integración, entre otros elementos, reconfiguran estas nuevas condiciones que América Latina está viviendo frente al mundo y que además se han intensificado en los últimos 15 años, ¿no? Esta obra contempla tres grandes apartados. El primero, en el que encontramos el análisis sobre la disputa hegemónica entre Estados Unidos y América Latina, de cómo se reconfiguran
estas relaciones que históricamente han marcado a la región bajo el intervencionismo estadounidense y que en cualquier momento de la historia podemos encontrar un ejemplo de ello, ¿no? Invasiones, intervenciones, injerencias. En la época más reciente, bueno, la presencia más incisiva, digamos, en los procesos electorales de los países latinoamericanos, la subversión que se impulsa desde las embajadas estadounidenses en diferentes países, ¿no? Para tratar de desarticular el proceso de integración. Sin duda se analizan en estas condiciones de intervencionismo desde el norte, los mecanismos económicos se construyen para dividir la dinámica de integración latinoamericana que había arrancado el siglo con importantes mecanismos como la CELAC, como la UNASUR, ¿no? Y sobre todo destaca el caso de la Alianza del Pacífico. También encontramos el estudio que aborda el papel de Estados Unidos y sus diferentes mecanismos de intervención, destacando el miedo y la cultura de guerra en la lógica de una llamada, como la llama la autora María José Rodríguez Rejas, norteamericanización de la seguridad, que tiene que ver sobre todo con esta cuestión de cómo esparcir y volver parte de la estructura, digamos, el mecanismo del terrorismo de Estado, ¿no? Que tiene que ver con... Vamos a iniciar la presentación del libro que corresponde de acuerdo a la programación entregada por esta universidad. Pero antes yo quisiera agradecer la invitación. Yo soy profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y hemos accedido gustosamente a esta invitación que nos hiciera llegar el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y particularmente su coordinador, el doctor Nayar López, que inaugura este día, entiendo que es la primera feria del libro, que trata específicamente la producción latino-caribeña en México. Entiendo también que hay varias universidades y casas editoriales invitadas a participar de este primer evento. Y aunque estemos en familia, bueno, no deja de tener su alcurnia, su prestigio, este evento académico, en un auditorio también de mucha importancia histórica y política para este país, Ricardo Flores Magón, y en la máxima casa de estudio. De manera que, más allá de cualquier expresión protocolar al profesor Nayar López, quiero expresar el agradecimiento de nuestra universidad y particularmente el nuestro, por tener la posibilidad de esta interlocución de un material. Vi que el material está circulando tanto por parte de la librería de nuestra universidad como también por parte de la UNAM, y ese es el pretexto que nos reúne esta mañana. También quiero agradecer al profesor John Saxe Fernández, que no requiere presentación, un apreciado colega, un queridísimo amigo, cercanísimo a los temas latinoamericanos y caribeños, y por lo tanto siempre partícipe de esta agenda cargada de preguntas, de interrogantes, y que ciertamente es un dolor de cabeza para quienes queremos entender cómo está América Latina y cuáles son sus desafíos en este hemisferio y particularmente con relación a la política norteamericana. Sin más, yo ofrecería la palabra al profesor Nayar López para iniciar esta mesa, pero también tengo que agradecer a los compañeros y a los colegas que nos acompañan hoy. Sobre todo se refleja en buena parte lo que está viviendo Centroamérica, en este caso en particular. También se alcanza el elemento ecológico que destaca a nuestra región, ¿no? Codiciada sobre todo por sus recursos naturales y los energéticos, básicamente. Uno de los principales planteamientos que se hacen hacia el futuro es que, por ejemplo, ya las guerras no van a dejar de ser en algún momento por el petróleo, van a ser por el agua, ¿no? Y el agua es un elemento que en América Latina está presente, el agua dulce, ¿no? Que es un elemento codiciado, sin duda. Por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, donde hay una grandes reservas de agua dulce, no se diga en la Amazonia, ¿no? En esta primera sección también encontramos abordado el caso del Plan Colombia, que es una herramienta que se genera en la última década del siglo XX, pero que tiene una gran vigencia en los últimos años,
que es una herramienta, un mecanismo sobre todo de intervencionismo estadounidense, pero que en estos momentos que vive, los momentos actuales que vive Colombia, en medio de un proceso de paz que sufrió un golpe importante con el resultado del plebiscito, pero que está ahí, presente, que sigue en la disposición de las partes de alcanzar. Este artículo también nos ofrece herramientas para el análisis y para la reflexión. La segunda parte del libro ubica la dimensión, digamos, del impacto de Rusia y China en la región latinoamericana, destacando el nivel de inversión que han hecho estos dos países en la región, que sin duda impacta en la reconfiguración también de las coordenadas de la geopolítica y de la geoeconomía a nivel mundial, porque sin duda la consolidación de China como una de las principales potencias a nivel mundial, pues tiene a América Latina como uno de sus principales destinos, digamos, de inversión, ¿no? También de abastecimiento de materia prima, que es importante obviamente reflexionar. Igual que en el caso de Centroamérica, como una región estratégica que siempre ha sido considerada por Estados Unidos como control. Algunos alumnos del posgrado de Ciencias Sociales de la Iberoamericana, veo también que las cámaras de Castlán estarán inmortalizando este momento importante, aun cuando estemos como estamos aquí, sabemos perfectamente que remamos contra la corriente, y remar contra la corriente significa colocarnos del otro lado de los medios hegemónicos. Por eso valoro la presencia de Castlán en la jornada que nos acompaña hoy, porque esto dará seguramente un eco y una repercusión para otros medios que sí hacen falta para poder desarrollar este pensamiento nuestro, este pensamiento, de manera que nuestro agradecimiento también para ustedes por este trabajo en los medios, que es fundamental, teniendo en cuenta como para la actividad esta a la que estamos convocados por la UNAM. Agradezco también la fraternal compañía de María Urbaneja, embajadora de Venezuela, y del embajador del Ecuador, Leonardo Arizaga, que también nos acompaña para esta reflexión, para esta presentación. Muchísimas gracias, y doy la palabra al doctor Nayar López Castellano para iniciar lo que nos convoca esta mañana. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación regreso las gracias para participar en la presentación de este libro que coordinas. En este marco, efectivamente, de la primera Feria del Libro Latinoamericano y Caribeño, que esperemos que sea la primera de una buena secuencia de duración que esta feria persigue, con el objetivo de impulsar el debate y la reflexión sobre América Latina y mostrar pues las últimas investigaciones, lo más reciente, digamos, del pensamiento latinoamericanista que se genera tanto en la UNAM como en otras universidades como la Ibero, como el Instituto Mora, etc. Y en particular, bueno, la obra que nos reúne en esta presentación, América Latina, Nuevas Relaciones Hemisféricas e Integración, que coordina Darío Salinas, creo que sin duda es un material muy interesante, muy importante, que además llega en un momento, digamos, en el momento preciso, ¿no? Es decir, lo que está viviendo la región en esta etapa requiere de herramientas para profundizar el análisis, para